Veamos en Romanos 1, del 1 al 7. Leamos. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el evangelio de Dios, que por medio de sus profetas ya había prometido en las Sagradas Escrituras. Este evangelio habla de su Hijo, que según la naturaleza humana era descendiente de David, pero que según el Espíritu de Santidad, refiriéndose al Espíritu Santo, fue designado con poder Hijo de Dios por la resurrección. Él es Jesucristo, nuestro Señor. Por medio de él y en honor a su nombre, recibimos el don apostólico para persuadir a todas las naciones que obedezcan a la fe. Entre ellas están incluidos también ustedes, a quienes Jesucristo ha llamado. Les escribo a todos ustedes, los amados de Dios que están en Roma, que han sido llamados a ser santos. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les conceda gracia y paz. Una vez más, vemos ya que desde el principio de la epístola, Pablo ya hace diferencia entre las personas que constituyen la Trinidad. Pero de mayor importancia para nosotros, Pablo no ve que una persona, el Padre, se convierte en otra persona, en el Hijo, y que por último toma forma del Espíritu Santo. No, no vemos eso en Pablo. Para Pablo, aún después de la resurrección de Jesús, el Espíritu Santo lo resucita. Y el Padre y el Hijo conceden paz y gracia a sus lectores, a los lectores de la carta a los romanos, cuando Pablo lo mandó. Así que podemos afirmar que Jesús es Dios basándonos en Romanos 9:5, pero no podemos afirmar que ha llegado a ser Dios por mutarse, una mutación, por ser de otro ser para llegar a ser el Hijo. Esto me recuerda a mí, y suena, no quiero sonar que estoy poniendo a Dios abajo, o no quiero sonar que estoy denigrando a Dios, porque eso es lo más lejos que está de mi mente, por eso es que yo estoy haciendo estos estudios. Pero mucha gente toma el renacuajo, ¿se recuerda? O la mariposa, que el renacuajo comienza como una pequeña, como un huevito, después sale renacuajo y por último se convierte en una rana, un sapo. Hay mucha gente que vea, yo he visto ranas en Costa Rica que son hermosas, eh, los colores. Mucha gente sí ve que es Dios, pero Dios no es así. Dios ha existido, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, por ahora y por siempre. Siempre ha sido así. Y eso sería otro tema también, otro tema de la Trinidad, de leerla, estudiarla. Ahorita me he concentrado en las herejías de que la iglesia primitiva peleó y luchó para aquellos que no comprendían quién era Jesús. Y en esta ocasión, en modalismo, hemos visto cómo mucha gente miraba que Jesús había sido una transformación del Padre en el Antiguo Testamento. Y las próximas, y la Trinidad tiene que ver con esto también. Solo que es un estudio más profundo aún de lo que hemos estado haciendo, o mejor dicho, tendríamos que hablar de otros temas, de cómo mucha gente dice que la Trinidad es algo pagano, que no lo es, que la Trinidad es una mención de Constantino, que no lo es tampoco. Así que eso sería para muy adelante, pero quiero terminar más herejías, porque hay muchas más herejías de parte de esta, pero quiero dar a conclusión este estudio diciendo lo siguiente. Hemos visto cómo el modalismo, tanto antiguo como moderno, no es lo que la Biblia enseña, y es una mala representación de las Escrituras, y de cómo Jesús habla de sí mismo. Eso es lo más importante, cómo Jesús se entiende a sí mismo. Jesús no se entiende como los modalistas lo explican. Jesús, como vimos en Juan, él tiene otra percepción de sí mismo, de la relación entre él y el Padre, y tenemos que seguir lo que Jesús dice, no lo que los modalistas o lo que otra persona cree que Jesús es, sino lo que Jesús mismo dice de sí mismo. Durante la historia de la iglesia hemos visto, la iglesia de estas herejías, hemos visto que muchos han querido llegar a una conclusión definitiva de la persona de Jesús, no tomando en cuenta lo que las Escrituras en su totalidad enseñan de él. Como dije, ¿qué es la teología bíblica? ¿Qué es lo que la Biblia completa nos dice de un tema? En este caso, la persona de Jesús. Debemos dar gracias a Dios por personas como Tertuliano y Hipólito, o Hipólito, siempre digo Hipólito, que estuvieron dispuestos a luchar contra el error. En el caso de Hipólito, él fue desterrado y fue perseguido por contender por la fe. Ese hombre sufrió igual como Atanasio sufrió mucho la persecución porque él defendió la Trinidad. Fue
fue desterrado muchas veces Atanasio del Imperio Romano. Los arrianos tomaron control de Roma y él fue desterrado y murió no viendo los frutos de su sufrimiento, pero gracias a Dios que este hombre se paró en contra del error. No olvidemos que algunos que propusieron el modalismo, como en el caso de Praxias, eran considerados como confesores de la iglesia por haber sufrido también persecución. Pero últimamente, como Praxias, se equivocaron en sus conclusiones sobre la persona de Cristo. Quiere decir que no, a veces tenemos que respetar a las personas que han sufrido por la fe, pero no tenemos que ser sentimentalistas totalmente como para decir, bueno, el hermano ha sufrido mucho por la fe, no importa que él esté un poco errado. No, sí importa, porque estamos hablando de nuestra salvación eterna. No estamos hablando de cualquier otra cosa. Como en el caso de las herejías antes mencionadas, como adopcionismo, nestorianismo, arrianismo, estas herejías no dejan de atacar a la iglesia, a pesar de que se han refutado totalmente. El ser humano no se cansa en definir a Dios conforme a la imagen y semejanza, a su imagen y semejanza, y olvidan que es Dios quien define quién es Él en su palabra. Dios es el que dice quién es Él, no somos nosotros. El único antídoto ante siempre presente peligro para la iglesia es la lectura y el constante escudriñar de las escrituras. No hay otro antídoto. Recuerdo cuando Karl Barth fue desterrado Karl Barth fue el teólogo más grande del siglo XX. Muchos lo comparan han habido 3 teólogos grandísimos después de Pablo, después de los teólogos bíblicos. Fue San Agustín, después Santo Tomás de Aquinas, y después Karl Barth. Se considera en esa línea 3 teólogos que han vivido eras bien separadas. Y cuando a Karl Barth los nazis lo desterraron de Alemania por no querer firmar que él estaba de acuerdo con el plan nazi en Alemania, lo último que le dijo es exégesis, exégesis, exégesis. Lo que tienen que hacer es exégesis. O sea, exégesis es entender la escritura, inmiscuirse, entender cómo es que los propios escritores entendían lo que estaban escribiendo, qué es lo que ellos están viviendo, por qué llegaron a esas conclusiones. Solamente así la iglesia confesante en Alemania podía mantenerse firme en contra del ataque nazi. Recordemos que los nazis, aparte de atacar de muchas formas a la iglesia, ellos querían reinventar el cristianismo a un cristianismo ario, que llegaron hasta decir de que Jesús fue un ario, no fue judío. Así que tenemos que escudriñar las escrituras. Pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude a entender la palabra y que nos ponga en nuestro camino siervos fieles que nos enseñan las escrituras, para que así crezcamos en el conocimiento de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Con esto concluyo las herejías que tienen que ver con la persona de Jesús. Vamos a seguir este libro siempre, y claro, este es el libro principal que tenemos, Heresies and How to Avoid Them, Why It Matters, What Christians Believe, herejías y la forma de cómo esquivarlas, por qué esto tiene importancia y por qué tiene importancia lo que los creyentes creen. Y este libro es el que me inspiró a hacer lo que he hecho, que llevan 2 años que estoy haciendo las herejías en la iglesia primitiva, pero ahora voy a seguir las herejías que atacaron a la vida cristiana. Por ejemplo, le voy a decir un poco el marcionismo, que decía de que los cristianos podían dispensar del Antiguo Testamento; el donatismo, que si los ministros cristianos tienen que ser perfectos, que gracias a Dios yo no soy, y por la gracia de Dios es que soy pastor; el pelagianismo, que si la gente se puede salvar por sus obras, y esto es algo que siempre está se está hablando en los círculos cristianos; el gnosticismo, que tanto que lo he mencionado, lo vamos a estudiar bien a fondo; y la herejía del espíritu libre, que hay 2 clases de cristianos, y los cristianos tenemos 2 voluntades, la divina y la de nosotros. Vamos a ver esas herejías que han tratado de llevar al cristiano lejos del Señor, lejos de la doctrina bíblica, y que afectan al creyente en su crecer cristiano. Así que yo le invito a seguirme en las herejías de la iglesia primitiva, y terminaremos, primero Dios, el año que viene, pero le invito a oírlas. Que le bendiga.